de esas exclusivas dolorosas, Rafa, porque Uf, tiene que ver con los 43 normalistas de Ayotzinapa. El Colectivo Nacional de Sobrevivientes del caso Ayotzinapa han ya respondido a la recomendación, al documento que publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dice así: como Colectivo Nacional de Sobrevivientes del caso Ayotzinapa, hacemos público nuestro posicionamiento respecto a la recomendación 208-VG/2026 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Reafirmamos que nuestra lucha por la verdad, la justicia y la no repetición continúa. No aceptaremos que el tiempo ni la impunidad silencien la exigencia de las víctimas. La memoria sigue viva, la justicia sigue siendo una deuda del Estado. Y leo, si me permite. 12 años después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce la voz de los sobrevivientes de Ayotzinapa. A casi 12 años de los hechos ocurridos la noche del 26-27 de septiembre de 2014, el Colectivo Nacional de Sobrevivientes del caso Ayotzinapa AC reconoce que la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos representa un paso importante para corregir una deuda histórica con quienes sobrevivimos a los ataques de aquella noche. Durante años fuimos revictimizados por instituciones que debían protegernos. La recomendación 15 BG/2018, o sea, del año 2018, no solo ignoró nuestra condición de víctimas directas, sino que contribuyó a una narrativa que nos criminalizó y desacreditó. Hoy la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce esas omisiones, incluso al señalar que los sobrevivientes nunca fuimos entrevistados durante la elaboración de aquella recomendación. Valoramos el trabajo realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el esfuerzo por construir una investigación más amplia, objetiva y respetuosa de los derechos humanos. Este reconocimiento dignifica la lucha de quienes sobrevivimos y fortalece también la búsqueda de nuestros 43 compañeros desaparecidos y el reclamo de sus familias por verdad y por justicia. Sin embargo, esta nueva recomendación no cierra el caso. Persisten aspectos fundamentales que deben investigarse con mayor profundidad, particularmente la actuación y las omisiones del ejército mexicano durante los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. La verdad no puede construirse dejando instituciones fuera del escrutinio. Asimismo, hacemos un llamado a todas las autoridades destinatarias de la recomendación 208-VG/2026 para que cumplan íntegramente cada uno de sus puntos. La recomendación solo tendrá sentido si se traduce en acciones concretas y verificables. Derivado de estas recomendaciones, como colectivo planteamos lo siguiente. Bueno, para hablar precisamente de los planteamientos, déjeme recibir a dos invitados a quienes les agradezco la confianza y les agradezco mucho que se conecten con nosotros. El diputado Manuel Vázquez, a quien usted ya conoce y a quien se aprecia, se respeta, se admira, él lo sabe, se lo he dicho siempre. Te mando un abrazo, diputado. Y tengo entendido que está también con nosotros David Flores Maldonado, profesor egresado de Ayotzinapa y también sobreviviente de aquel ataque en el que desaparecen 43 normalistas de aquella escuela. A ambos les agradezco que estén aquí. Buenas tardes. Primero, ¿cómo ven todo esto? El ruido que se ha generado. No sé si la intención sea precisamente que el caso Ayotzinapa siga generando ruido. Lo he visto en la cobertura de medios corporativos, de periodistas, pues que seguramente no tienen buena fe. Querido Manuel, inicio contigo, dame tus impresiones de entrada. Y te agradezco que estés aquí, ya te había buscado, pero estabas muy respetuoso a lo que dijera el colectivo. Muchísimas gracias, Vicente. En efecto, ha generado mucho ruido esta nueva recomendación, una recomendación que, como lo decimos en nuestro comunicado, atiende esta vez a quienes sobrevivimos y nos reconoce como víctimas, además de que deriva de ello, pues, recomendaciones a la CEAP y a otras instituciones para que atiendan, pues, las secuelas que han tenido nuestros compañeros sobrevivientes, que son muchas.
y que no somos nosotros dos nada más, somos más de 20 sobrevivientes que pertenecemos al colectivo, pero son más compañeros, son cerca de 70 sobrevivientes y sobre nosotros recayó la criminalización de que estábamos supuestamente vinculados al crimen organizado y que por eso nos atacaron. Y esa ha sido la narrativa de casi 12 años. Quizás esté haciendo mucho ruido porque pues se acerca septiembre, porque se van a cumplir 12 años, porque las familias, el Centro Pro y otras ONGs han pues repudiado esta recomendación, pero se les olvidó algo a estas personas y a estos actores del movimiento, a quienes respetamos mucho y hemos apoyado durante todos estos años, pero se les olvida mencionar que en efecto a los sobrevivientes esta vez sí nos reivindican y era lo que nosotros queríamos. No saben lo que significa para nosotros en nuestros centros de trabajo, sobre todo mis compañeros que son maestros en comunidad, que se les reivindique de esta manera y que se les reconozca su calidad de víctimas. O sea que en el repudio generado en diferentes trincheras a esta recomendación de la comisión por presuntamente limpiarle la cara al ejército, hay un sesgo, porque no se toma en cuenta esto que estás diciendo, diputado. Le agradezco mucho, maestro David Flores, que nos acompañe también. Me da de entrada sus impresiones sobre lo que se ha dicho, lo que no se ha dicho, lo que se lee, lo que no se lee, lo que le falta, maestro. Creo que no te escuchó, Vicente, me está mencionando en el WhatsApp. No escucha. Le voy a ver si le mencionamos, a ver si nos escucha él en algún momento. Ándale, que se salga y que vuelva a entrar. Entonces, esa es la evaluación correcta, lo que me estás diciendo, diputado, Sí, a ver, de que coincidimos, hay un por ejemplo, sesgo. sí, hay un sesgo, a ver. Un sesgo es que se generaliza. Por ejemplo, nosotros compartimos la visión de que se tiene que investigar más a fondo al ejército. Compartimos la exigencia, porque nosotros estuvimos ahí, los vimos en la clínica Cristina, vimos su actitud, vimos cómo cambiaron de actitud una vez que nuestro compañero David Flores Maldonado precisamente recibió una llamada y le dijo al compañero que estaba en la escuela, nos tienen los militares en Iguala, háblale al gobernador. Eso hizo cambiar la actitud del general Crespo en aquella noche, ¿no? O sea, claro que sabemos que los militares están implicados. De hecho, hay 16 militares procesados en este momento. Lo que estamos diciendo, aparte de eso, es que a nosotros los sobrevivientes nunca se nos reivindicó. Al contrario, si tú ves las declaraciones de el padre de familia Mario César González, a quien nosotros hemos ayudado muchísimo y respetamos mucho, porque es uno de los que nos ayudó a organizar el movimiento de los familiares, pues en aquellos tiempos, eh, pues dice que no nos van a permitir ser parte de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, la COBAJ, que es lo que nosotros estamos pidiendo, ser parte, porque pues hemos estado viendo a los juzgados, hemos estado viendo ante el juez, a la jueza, ante la Fiscalía de la General de la República, cada vez que nos llaman, sin acompañamiento legal, sin reconocimiento ni siquiera del movimiento y de las familias de nuestros 43 compañeros, sin acompañamiento del PRO o de Tlachinola, no, porque pues no sé si no les importa cuando realmente nuestra versión, nuestro testimonio, nuestras declaraciones son vitales para que, por ejemplo, esos militares procesados sean finalmente llevados ante la justicia. Esto es importantísimo porque tú dices, hey, nuestra voz, nuestras declaraciones han dicho que sí están involucrados los militares. Ahora, un debate que tuvimos hace poco aquí en Sin Censura era, una cosa es unos militares y otra cosa es que hubiera una luz verde en el mando, ¿no? En la cadena de mando. ¿Tú consideras que están involucrados hasta arriba? ¿Qué es lo que tú consideras rumbo a esto que están proponiendo ustedes? Porque hacen 4 o 5 propuestas, entre esas una evaluación, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Presidencia de la República, una consolidación. ¿Cómo ves esto, diputado?
Sí, a ver, yo creo que no son solo los militares que actuaron esa noche, o sea, por omisión o por acto, ¿no? Creo que sí pudieron haber participado mandos medios o mandos regionales o estatales, por lo menos, ¿no? Del 27 Batallón, del Batallón de Infantería de Chilpancingo, Acapulco, algunos otros, ¿no? Que pudieran haber hecho posible la desaparición de nuestros compañeros. Se sabe, por ejemplo, que los militares sí nos tenían monitoreados. Aquí yo sí doy crédito a la investigación que hizo el GIEI, porque en efecto la historia de Ayotzinapa sí lo demuestra, pues como es vista como un nido de guerrilleros desde los años 70, desde Lucio Cabañas, cosa que también la misma recomendación de la CNDH reconoce, que es por eso que se ha tenido una mala imagen del ejército, en efecto, por todo el historial de la guerra sucia y las órdenes que se le dieron en las décadas pasadas para hacer crímenes atroces, pues, contra opositores. Entonces, ese mote lo van a traer las Fuerzas Armadas. Pero nosotros pensamos que se tiene que investigar específicamente a las personas que participaron aquella noche, ya sean policías, ya sean municipales, estatales, federales, ya sea el ejército, y se tiene que acabar pues con este tema de esta práctica que ha llevado el Estado mexicano o agentes diversos del Estado mexicano. No estamos diciendo todo el ejército, por supuesto, pues es como decir todos los de Ayotzinapa son tal, ¿no? Pues nunca podemos generalizar en estos temas. Claro. Ya regresó el maestro David Flores, espero que ahora sí me escuche. ¿Me escucha, maestro? Hola Vicente, ¿cómo estás? Te escucho fuerte y claro, Manuel. Un saludo a la distancia. Gracias. Oiga, maestro, le preguntaba sus impresiones porque mucho se ha dicho, ¿no? Pero no habíamos escuchado a los sobrevivientes. Han hablado organizaciones, han hablado periodistas, han hablado políticos y hasta ahora se han decidido ustedes a presentar su posicionamiento. ¿Qué piensan ustedes como sobrevivientes? Ya platicaba con Manuel, a quien le van a decir lo que le han dicho por años, ¿no? Pues tú ya te vendiste, ya eres diputado de Morena, lo que me parece una verdadera injusticia porque yo puedo dar testimonio de que por años Manuel ha estado manteniendo vivo este tema en medios y en sus trincheras, pero bueno, ¿quién soy yo para decirlo? Tú seguramente lo sabes, maestro. Dame tus impresiones, por favor. Sí, por ahí comparto principalmente contigo, a Manuel. Bueno, lo conozco desde que por ahí estuvimos juntos en la normal. Y pues no ha sido de ahora que él comenta el tema de Ayotzinapa, ¿no? Lo comentó en un sexenio que era bastante complicado y creo que podemos revisar la hemeroteca y si hay alguna de las personas visibles que en su momento ya hablaba, y no ahora, ¿no? En este otro momento político y otra situación diferente, ¿no? Sino en aquellos años todavía de priistas, que era de las primeras personas que hablaba del tema de mandos militares, de las omisiones que se habían hecho, y nosotros como sobrevivientes lo conocemos y lo respaldamos totalmente en todas las aseveraciones que ha hecho este caso y la carrera política que hoy en día ha emprendido. Regresando a este tema de lo que ahora nosotros posicionamos, son años y años de trabajo porque las víctimas no es que, pues, digamos, hayamos decidido salir a la luz hasta ahora, ¿no? Nosotros hemos participado en los procesos de investigación, pues desde el 2014, literalmente al otro día de que sucedieron los hechos, y pues nosotros fuimos los primeros que presenciamos la mayoría de las violaciones que se hicieron durante el trato del caso, ¿no? Nosotros las hemos expuesto y hemos participado en declarar en cada una de las intervenciones que han tenido tanto la administración de Enrique Peña Nieto, la primera administración y una gran diferencia con el tema que llevó a la creación de la COVAC, a la creación de la Fiscalía Especializada para el atendimiento del caso. Nosotros hemos estado presentes ahí. Lo que sí ha pasado es que nosotros hemos luchado principalmente desde 2014 hasta 2018 con la recomendación en 2018 de esa CNDH respaldaba la verdad histórica porque eso es lo que hacía la recomendación, donde ahí se nos criminalizaba no solo nosotros los estudiantes, un acto muy feo y aberrante era la criminalización a compañeros que estaban desaparecidos. Y partiendo de esa horrorosa hipótesis en que, bueno, nos terminaban echando la responsabilidad a nosotros los estudiantes y queriendo cerrar el caso con un problema entre ambos bandos, cuando nunca fue así, y nosotros desde en eso muy puntualmente el grupo interdisciplinario de expertos
pues dejó claro que era todo lo contrario, ¿no? Entonces nosotros desde ahí hemos puesto el dedo en el renglón y hemos llevado años. Ahí el tema ha sido el siguiente. Nosotros, desde que egresamos a la normal en 2016, pues ya no pertenecemos ni a la normal y hasta cierto punto al movimiento, ¿no? Nosotros ahí no tuvimos ninguna representación legal, lo hemos hecho siempre nosotros solos. En esta administración, bueno, en la administración del presidente Andrés Manuel, cuando crea la COVAC, deciden ellos, bueno, ¿con quién vamos a platicar? ¿Quiénes nos pueden narrar cómo sucedieron las cosas? Ahí donde acuden a la mayoría de los sobrevivientes. Nosotros nos encontramos y, pues bueno, planteamos gran parte de lo que termina derribando la verdad histórica que lo termina haciendo Alejandro Encina años después de su creación. Pero bueno, puntualizamos varios aspectos o sembramos gran parte de lo que ahora es la investigación. A partir de ahí nosotros dijimos, oigan, ya estamos solos, ya somos, pues, ya no somos ni alumnos, ni integrantes de la normal. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que somos, sobrevivientes. Creamos un colectivo tanto para apoyo, respaldo, organización, y de la fecha venimos participando. El tema es que ahora, por fin, la CNH reconoce que, bueno, también somos víctimas de este proceso y las violaciones que hemos tenido de él. Porque de esa recomendación de 2018, de las declaraciones de Enrique Murillo Caram, cuando él plantea la verdad histórica, ¿no? Que nos plantea a nosotros literal, como delincuentes integrantes del crimen organizado. Nosotros siendo primero jóvenes estudiantes y luego simples ciudadanos, ¿no? Nos deja una condición totalmente vulnerable, ¿no? Y la CNH nos termina de rematar a varios o a todos mis compañeros, ¿no? Entonces de ahí nosotros no hemos dejado el dedo en el renglón, reconocemos el avance que ha hecho la CNDH en esta investigación y también entendemos los puntos puntuales que aún faltan y que aún nosotros seguiremos precisando. ¿Qué es lo que proponen después de esto, Manuel? ¿Qué es lo que sigue? Y otra cosa importante, déjame preguntarte, diputado, ¿qué ha sido más, qué ha tenido más peso a tantos años ya de la desafortunada jornada aquella noche de septiembre? La labor que hizo el gobierno en su momento de Enrique Peña Nieto con Murillo Caram, con el Chino Chong, con todos estos para pintarlos, como decía el maestro, como delincuentes, o lo que se ha dicho en medios, pues lo voy a decir honestos, que no están al servicio de lo inconfesable, como podrían estarlo esos medios que siguen con esa verdad histórica o con esa narrativa de que ustedes son, pues, delincuentes. Vicente, no te escuchamos. Vicente, ¿puedes Vicente, no te salir y regresar, por favor? ¿No te escuchamos? Adelante, Manuel. Ok, a ver, lo que pedimos nosotros son varias cosas, ¿no? Pero dos fundamentalmente. Ser parte de la COVAG, de esta Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, formada por el expresidente López Obrador en diciembre de ¿Me escuchan 2019, ahí? y porque nuestra voz es necesaria, es importante ahí en el proceso pues, de justicia que se está llevando a cabo, ¿no? No puede haber justicia sin la voz de una de las partes importantes, o sea, sin los sobrevivientes. Los familiares, con todo respeto, no vieron a los militares aquella noche, no vieron a los policías, no vieron para dónde se llevaron a nuestros compañeros. Nosotros sí, y hemos ido a Iguala, nos han llevado a Iguala para reconstruir los hechos, hemos hecho muchas cosas y sin el respaldo, al contrario, totalmente criminalizados por medios de comunicación vendidos y también en parte por
egresados de Ayotzinapa que ni vela en el entierro tienen, pero ahí andan metiendo su cuchara, afirmando que nosotros mandamos a los chavos a que los desaparecieran, que nosotros somos los culpables, que somos infiltrados del ejército también, David Flores Maldonado y tu servidor, repitiendo todo lo que los medios de comunicación afines a la verdad histórica han dicho durante años. Y con ese peso, aún con ese peso, nosotros hemos acudido responsablemente a la fiscalía cada vez que nos llaman, hemos acudido en el sexenio pasado con Encinas para que hiciera todos sus informes y pues recogiera nuestros testimonios, con la OEILCA, con la COVAG, con todo, ¿no? Pero no somos parte del proceso. En cada reunión que tienen con la presidenta, pues nosotros no estamos, nuestra voz no está ahí. Y ya por ahí vimos un pronunciamiento de que no van a permitir que estemos. Entonces, ¿quieren llegar a la verdad y a la justicia o no? Porque las acusaciones que nos hagan los familiares formalmente creo que se deberían judicializar. Nosotros siempre les hemos dicho, Vicente, bueno, si realmente tienen pruebas, afirman que nosotros somos los culpables de lo que pasó, pues entonces, ¿qué andan buscando en el ejército? ¿Qué andan buscando en otro lado? Pues judicialicen sus dichos y pues vayamos a la cárcel entonces los sobrevivientes, si de eso se trata. Y ahí la recomendación de la CNH, vuelvo a ella, dice precisamente que toda la narrativa que se generó en ese sexenio de Peña Nieto creó un ambiente de víctimas contra víctimas, algo a lo cual se le tiene que dar seguimiento a través de la CEAF en un seguimiento psicosocial, psicoemocional de las familias y de los sobrevivientes, porque nosotros pues sabemos que eso no puede ser, no contribuye para nada a la justicia. Por eso calladitos hemos acudido a la fiscalía, hemos acudido a los jueces, etcétera, ¿no? La otra cosa que pedimos en nuestro comunicado, y es de las más importantes, y que lo ha pedido también el movimiento, compartimos esta petición, es que los expedientes se integren en un solo mecanismo especial, extraordinario. Sabemos que el caso de Ayotzinapa es un tema nuevo en el país, nuevo, pero ya lleva 12 años, al cual no se ha sabido responder de la manera adecuada, y una parte se debe a que los expedientes, unos están en Tamaulipas, en el Estado de México, en Morelos, en la Ciudad de México, en Guerrero, así como se va a llegar a la justicia. Necesita crearse un mecanismo que integre todos los expedientes relacionados al caso de Ayotzinapa y a partir de ahí se le dé seguimiento. Les ofrezco una disculpa porque de esas cosas extrañas, pues no sé qué pasó en el sistema. Seguramente esos bichos que a veces se meten cuando no les gusta que hablemos de estos temas. Pero bueno, les decía que sí que ha sido más duro, ¿no? Si esta voz de los sobrevivientes o la imagen que les crearon. Hablaba del plantón de la CENTE de los maestros hace unas semanas y decían, ahí vienen los de Ayotzinapa y todo el mundo, ay, como si vinieran los demonios, ¿no? Y no estoy diciendo que no se deba de criticar. Estoy diciendo que no se puede generalizar, como lo ha dicho el diputado. No todos son, ni todos no son. Y en ese sentido, déjame preguntarte, maestro, ¿qué te pareció lo que dijo la presidenta o cómo se ha pronunciado la presidenta? Por cierto, también quiero preguntarles, ¿cuántos forman parte de este grupo de sobrevivientes? Por ahí somos alrededor de 21 compañeros los que integramos el colectivo y ya, bueno, todos hemos hecho el proceso de declarar, ya hemos llegado a ratificar con diferentes medidas frente a los diferentes juzgados, ya sea la carpeta de Tamaulipas, la carpeta que está en el Estado de México, en Morelos. Hemos ido a ratificar cada una de nuestras declaraciones. Y en específico, 21 personas. 21 compañeros. Todos que estuvimos esa noche en Iguala Guerrero, los días 26 y la madrugada del 27 de septiembre. ¿Qué te han parecido las declaraciones de la presidenta? Hace unos días en la Mañanera del Pueblo le preguntaron, ¿no? Creo que la presidenta fue muy mesurada, muy responsable, entendiendo que esto no se ha resuelto y que habrá mesas y que habrá dichos y habrá reuniones. ¿Qué te pareció o qué te ha parecido lo que han hecho las autoridades, la presidenta, la secretaria de Gobernación,
las autoridades correspondientes, maestro. Sí, mira, comparto contigo, fue muy mesurada. Imagino que ella tiene más información a la que nosotros o cualquiera de nosotros tenemos alcance por el mismo caso. Probablemente mucha de ella no se puede informar, compromete gran parte de la investigación y creo que ha sido muy mesurada, ha llevado un proceso bastante avanzado por el conocimiento que tenemos nosotros, ha estado de cerca de la situación. Ahí creo que han llegado ellos a un punto de estancamiento en muchas situaciones específicas y no se han hecho a la luz gran parte de la investigación que han llevado. Nosotros vamos a primera a reconocer los procesos totalmente diferentes porque nosotros venimos desde la época peñista, ¿no? Nosotros ahí tenemos un trato totalmente diferente, para no hacerte menos desde nuestras declaraciones, ¿no? Ya había una tentativa de criminalizarnos, desde ahí nos preguntaban, bueno, ¿y ustedes a qué grupo pertenecen? Bueno, ¿y llevaban o no llevaban armas? Bueno, y oye, nosotros desde ahí dijimos, "Fua", y nos hacían declaraciones de 15, 30 minutos. El que más llegó fueron 2 horas, ¿no? De esta administración ha sido un proceso totalmente diferente. Hemos tenido un trato totalmente digno con las autoridades que nos han recibido, desde que estuvo Alejandro Encinas, desde que estuvo el primer fiscal Omar Gómez, cuando vino el maestro Rosendo, ahora que está Mauricio Pasarán. Con todos hemos tenido un trato respetuoso. Ahí sí ha habido una situación específica con nosotros. Nosotros nos hemos sentido víctimas de segunda línea. ¿Por qué? Porque no tenemos el acceso total a la información y en este caso, en las reuniones que ha tenido la presidenta o que plantea la presidenta, nosotros no tenemos acceso. Por eso una de nuestras peticiones ha sido tanto la unificación de las carpetas y principalmente que nosotros podamos integrar o que una comisión de nosotros participe como víctimas dentro de la COBAG, ¿no? Ahí, A ver, esto no lo había entendido yo y uh-huh. No sé si lo han entendido bien también las personas. Puedo yo pecar de tonto, ¿no? En las reuniones se habla con los padres y las madres de los desaparecidos, pero no con los sobrevivientes. Estás en lo correcto, es correcto. En estas reuniones y también quienes integran la COVAC no hay representante de los sobrevivientes, solo hay representantes de un grupo de los padres de los compañeros 43. A ver, diputado, también se pronunció Alejandro Encinas, quien ahora es representante de México ante la OEA. Fue crítico duro en su columna. ¿Compartes lo que escribe Alejandro Encinas? ¿No compartes? Ya has hablado de reconocimiento, aquí se ha reconocido lo que hizo cuando fue subsecretario de Gobernación, pero podrían también diferir con Alejandro Encinas. ¿Lo leíste? Sí, leímos a Encinas, vimos las diversas declaraciones que ha hecho él y algunas otras personas, ¿no? Miren, compartimos en buena medida el trabajo que hizo Encinas porque fue cuando se formó nuestro colectivo, nos llamaron, se reconstruyó, nos llevaron a Iguala, se hicieron nuevas declaraciones, se extendieron, etcétera, ¿no? Se nos dio un trato digno y la posición de él pues ha sido clara, ¿no? Desde el tema de que el ejército sí pudo haber estado involucrado y que la CNDH en esta declaración, digo, en esta recomendación pretende, lo pongo entre comillas, lavarle la cara al ejército, ¿no? Exonerarlo de responsabilidad, igual que lo ha dicho el PRO y algunas otras organizaciones. Lo que yo veo, más bien mi interpretación de la recomendación es que en aras de irse contra la verdad histórica, se creó una nueva narrativa, la narrativa antiverdad histórica, y que en esa se descargó toda la responsabilidad del ejército. En eso comparto un poco lo que dice Encinas, pero también comparto lo que dice la recomendación, aludiendo y dejando claro que una recomendación es eso, pues una recomendación que bien las instituciones formales del Estado, las ejecutivas, vaya, del Estado, pueden hacer caso o no a dicha recomendación. Entonces, claro, la CNDH ahora, después de esa recomendación, debe tomar nota de lo que dice Encinas, de lo que dice el PRO, de lo que decimos nosotros, de lo que dicen las familias, y ahondar más en sus investigaciones. Creo que para eso precisamente se da a conocer una recomendación de tal envergadura, porque tiene más de 800 páginas. No crean que
es sencillo ponernos a estudiarlas todas, ¿no? En parte nosotros hablamos desde nuestra calidad de víctimas que siempre hemos tratado de reivindicar y que nadie se había atrevido a darnos ese mote, o sea, ni siquiera en la fiscalía nos tenían como testigos. Ahora, a partir de esta recomendación, tienen que la fiscalía tomarnos como víctimas, porque eso es lo que somos. Aunque algunos no quieran, aunque algunos digan, no, pero ustedes corrieron, ustedes se escondieron, ustedes no están desaparecidos. Bueno, pero ¿qué hubiera pasado si estuviéramos desaparecidos? O sea, nuestras familias estarían igual. Además, no nos fuimos a nuestra casa después de que que pasaron las cosas. Al contrario, al día siguiente estábamos marchando por nuestros compañeros, estábamos organizando, nos estábamos protestando. Hicimos todo un esfuerzo titánico de organización a nivel local, a nivel estatal y nacional e internacional. Creamos redes de apoyo para las familias, para que las familias hoy en día pudieran estar organizadas. Aprendieron de nuestra escuela, de esta experiencia organizativa que nosotros teníamos. ¿Crees que no, para nosotros fue fácil en aquellos primeros días? Muchos compañeros entre nosotros nos animamos para no irnos a nuestras casas, o sea, para no decaer, para seguir adelante. Para nosotros también era nuevo ese golpe que le daban a las normales y sin embargo supimos responder. O sea, y nosotros no estamos pidiendo que se nos reconozca para nada, porque no lo hicimos por nadie más que por nuestros propios compañeros desaparecidos, en el entendido que son nuestros camaradas, son nuestros compañeros de escuela y que tienen una formación política, y estoy seguro que si nosotros fuéramos los desaparecidos y ellos no, también estarían haciendo su parte para encontrarnos. Antes de ir con el maestro, déjame preguntarte, tú en algún momento me dijiste que aceptabas ser diputado federal de Morena bajo la condición de que no te limitaran, de que no te prohibieran, de que tu voz siga siendo crítica incluso con autoridades de la 4T, si así fuera necesario. ¿Así se mantiene? Sí, claro, así se mantiene y así se mantendrá. O sea, creo que mi representación ahí en el Congreso ha sido precisamente para darle luz a Ayotzinapa. De hecho, una de las grandes propuestas mías que se haga un punto de acuerdo precisamente es para unificar el expediente de Ayotzinapa. Lo enviamos a la Suprema Corte de Justicia porque es la encargada, la que tendría que hacer este mecanismo especial para unificar el expediente. Hemos hecho ya en diversos años la efeméride por el aniversario de Ayotzinapa. Ahí han estado nuestros compañeros sobrevivientes con nosotros, hemos tomado la tribuna y no se nos ha limitado ni por nuestro coordinador ni ex coordinador Nacho Mier en la legislatura pasada, por nadie del partido. Al contrario, yo le agradezco al partido, al Instituto Nacional de Formación Política, a la 4TV, a muchos otros compañeros que al contrario nos reciben, nos dan foro y quieren saber, porque eso nos dolió a todos independientemente de pues sí, por nuestras filias políticas, ¿no? Creo que es un caso de derechos humanos emblemático y aunque muchos se han aprovechado de lo emblemático, nosotros pues, sabemos que así vamos a morir de viejitos y nos va a pasar lo mismo que a los sobrevivientes del 68, acusados de una cosa, acusados de otro, pero al final de cuentas también reivindicando nuestra voz hasta el último día de nuestras vidas. Déjame decirlo, Andrés Manuel quiso, pero no pudo. La voluntad estaba del presidente de cumplirles lo que les prometió, de encontrar a los compañeros desaparecidos. Este informe, esta resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, maestro, nos pone en la perspectiva de ustedes como grupo más cerca, nos reencamina a poder llegar a hacer justicia, nos aleja. ¿Cómo evaluar algo a tantos años después de todo lo que se ha dicho? Y bueno, pues la petición sigue siendo la misma. Yo recuerdo haber marchado y estado en eventos contigo, Manuel, en Chicago y acá. Juntos se los llevamos, juntos vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Esto que hace la comisión, ¿nos pone más cerca o nos aleja de la justicia, maestro, desde tu perspectiva? No, es un primer paso y claro que nos acerca porque pone el foco. Híjole, qué fuerte lo que dices, es un primer paso. Un primer paso, ¿cuántos años después? Es que
Exacto. ¿Cuántos años después es un primer paso? Primero, no es cerrar a que este es el último paso y que aquí se cierra. Eso hay que dejarlo muy claro, porque hay varias facetas, tanto por tocar más a fondo como probablemente por descubrir, ¿eh? O sea, el caso va avanzando y van a ir saliendo a la luz, ¿no? Pero es el momento, o trágicamente que sea 12, casi 12 años después, que este sea el momento en el que tenemos que decir, bueno, este es el primer paso que nos puede acercar a un proceso interesante. Lo que sí hace esta recomendación es poner las luces en las personas en las que su voz debe contar dentro de este proceso, que son pues los sobrevivientes y las víctimas en particular, algo que no han tenido en estos 12 años. Hay que echarnos, ahora sí, digan por ahí una lectura de las 800 páginas que tiene esta recomendación y hay varios puntos muy puntuales que dices, ah, bueno, entonces, porque ha habido otros actores y por ahí vamos a dar, ahora sí, matrícula, que en su momento cuando vivían del chayote, pues hacían agua de lo que la recomendación de 2018, ¿no? Y por ahí te puedo nombrar a Carlos Marín, Héctor Manuelón, que en su momento varios de ellos nos dieron duro, tanto al caso intentando en última reivindicar esa falsa verdad histórica, ¿no? Entonces es un paso importante y yo creo que por ahí se va alumbrando un poco el camino, ¿no? Rescatar esto, por fin se le pone el foco a las verdaderas voces que tienen que hablar del caso, ¿no? Yo sé que se tienen que retirar. Les pido que por favor nos despidamos con una reflexión, algún comentario, alguna opinión. Sobre todo sé que te tienes que ir tú, Manuel. No sé si el maestro se quiera quedar a seguir conversando, pero ¿qué le dicen a la gente? ¿Qué le dicen? No sé si un mensaje incluso a la presidenta o ha habido acercamientos con la presidenta ya o con las autoridades correspondientes. Lo digo porque veo las opiniones en el chat y mira que sin censura es, ustedes saben, una audiencia diferente, una audiencia de lucha, pero dice, ¿qué piden? ¿Reconocimiento, una placa, dinero? ¿Qué quieren? Y digo yo, lo más importante, saber qué pasó con los 43 compañeros que fueron desaparecidos y pareciera, yo sigo con las esperanzas, pareciera, porque además flaco favor le haría al movimiento si digo que fueron asesinados. Pareciera que fueron asesinados. Eh, ¿Qué le dices a la gente? ¿Algún mensaje para la autoridad o para la presidenta? ¿Con qué te quieres despedir, diputado? Gracias, Vicente, por el espacio. En primer lugar, pues queremos, sí, una reunión con la presidenta para expresarle nuestros puntos de vista, nuestros testimonios. Creo que en todo país que se quiera llegar a la verdad y a la justicia se tiene que escuchar a todas las voces, no solamente algunas, y se tiene que reivindicar a todas por igual. También tienen que hacerse esfuerzos por parte de la CEAF, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que haya atención social, psicológica a sobrevivientes, a familiares que, pues gracias a lo que pasó, que en Iguala, pues se creó en ellos una noción sesgada de la realidad y pues les quitan muchas veces su coraje y su impotencia contra propios compañeros y creo que es parte de, ¿no? Lo hemos visto en otros casos también de violaciones graves a los derechos humanos y gracias a que lo hemos visto y lo hemos asimilado, pues nosotros entendemos y nosotros estamos dispuestos a soportar los reclamos de quien sea cuantas veces quieran, porque sabemos que el efecto es consecuencia de lo que pasó aquella noche. Pues también nosotros nos volvimos un poco raros en las primeras semanas, meses, éramos insoportables. Bueno, David y yo y otros compañeros ni siquiera nos hablábamos, nos culpábamos entre nosotros mismos. Imagínate, también nosotros caímos de pronto en eso. Es un caso muy complejo y creo que va poco a poco a salir a la luz lo que pasó aquella noche. Entonces, pues es la justicia lo que queremos y queremos que a través de este caso el Estado mexicano adquiera más experiencia, que unifique el expediente, que cree una comisión nacional de por puros expertos en investigar de principio a fin otra vez el caso y que esto sirva para otros casos después. O sea, el Estado mexicano, gracias a toda la impunidad que ha habido en los años pasados, pues no creo personas con altos perfiles investigativos, digámoslo de esa manera. Pues sí, porque a nadie le interesa la justicia o a muy poca
gente le interesa, ¿no? Yo vi un documental muy importante, no le voy a hacer promoción, pero de Paula Mónaco, la fiscal que está en Netflix. Y yo digo, sí, pues es así realmente. Muy pocas personas dentro de las instituciones hacen bien su trabajo, sobre todo en las fiscalías. Si tuviéramos más ayuris, si tuviéramos más abogados y abogadas como esa persona en las instituciones, si los rescatáramos, si los buscáramos por todo el país y los colocáramos en las instituciones que realmente importan, creo que se llegaría a la justicia. Y eso es lo que le queremos decir a la gente, a la presidenta y bueno, a tu audiencia. Vicente, te agradecemos muchísimo. La voz de los sobrevivientes debe ser parte de este gran proceso. Diputado, tus redes sociales antes de que te vayas. Sí, mis redes sociales en Twitter es @Omar el44, en Facebook es Manuel Vázquez Arellano y en Instagram también así me encuentran. Te agradezco. Me quedo con la despedida del maestro, porque sé que tienes que salir corriendo. Manuel Vázquez Arellano, diputado federal de Morena, a quien respetamos y admiramos. Gracias por confiar en nosotros. Y maestro, tú también para despedirte, me imagino que lees cualquier barbaridad que escriben de ustedes, ¿no? Dicen en el chat, ¿quién los mueve? ¿Quién les da lana? Si se desaparecieron pruebas, que quieren que yo sea más objetivo, me dice un señor Sergio Jiménez. Pareciera que esos invitados no piden lo que dices, Vicente. Valdría la pena que fueras más objetivo. Yo sé que esto genera opiniones a favor y en contra, sobre todo por todo lo que se construyó en contra de ustedes en tiempos de Peña Nieto. ¿Qué le dices a la gente? ¿Qué dices ante esta posibilidad, ante las peticiones que están haciendo de que la presidenta los reciba también a ustedes como sobrevivientes, maestro? Sí, mira, yo creo que a nosotros nos mueve el sentido de la verdad y la justicia. Todo ese rato lo comentabas, de cuáles podrían ser eh, lo que nosotros requerimos ahora. El término es fácil, es verdad y justicia. Nosotros hemos encerrado la investigación en que aún faltan tres preguntas muy importantes de resolver en este caso y que hasta en ese momento nosotros pues tendremos la personalidad de poder cerrar gran parte o reanudar gran parte de nuestra vida que ha estado parada estos 12 años. Primero es saber dónde están los 43 compañeros, saber qué pasó y por último, quiénes fueron. Creo que esas son las tres preguntas que rodean gran parte del caso y que se debe realizar. Ahora bien, ¿quién nos mueve a nosotros? Nos movemos nosotros con nuestros medios. Eso es lo que nos mueve a nosotros. Y nos organizamos nosotros. No hay ni líderes, no hay ni quien tenga una figura en particular. En algunos casos, si en algún momento tú requieres la participación, no se conectará más, no me puedo conectar yo, se conectará otro compañero y entenderás que la postura es la misma. Nosotros pedimos dos cosas muy sencillas, que es verdad y justicia, ¿no? Ahora bien, el tema con la presidenta parte desde que es necesario que ella también practique o pueda tener un acercamiento con las, no digo las otras víctimas, con las demás víctimas que integran también gran parte del caso y de la investigación. Dicen ustedes en el comunicado, derivado de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como colectivo planteamos lo siguiente. 1. Nuestra incorporación formal a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, el COBAG. 2. La unificación de las carpetas de investigación en un solo juzgado federal para agilizar el acceso a la justicia. 3. El cumplimiento puntual de la recomendación 208-VG/2026 por todas las autoridades responsables. 4. Una reunión de seguimiento con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Presidencia de la República para evaluar su implementación. Cierran diciendo, la emisión de esta recomendación constituye un avance importante, pero no representa el final del camino. La deuda del Estado mexicano con las víctimas del caso Ayotzinapa seguirá vigente mientras no exista verdad completa, justicia plena y el reconocimiento de todas las responsabilidades sin excepción. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio un primer paso al corregir una recomendación que nos revictimizó. Ahora corresponde al Estado demostrar
con hechos y no con discursos, que la verdad y la justicia siguen siendo posibles. Yo le quiero decir a la gente que nos está viendo y escuchando que recordemos que esto no es porque el gobierno es de la 4T o porque el presidente era Andrés Manuel López Obrador. El Estado sigue siendo el mismo. Los personajes, los gobernantes van y vienen, pero es el Estado el que tendría que pues plantear el camino para que se logre esa justicia de la que tanto anhelamos. Maestro, para cerrar, una reflexión. Sí, yo creo que ahí lo importante es aclarar que un poco lo que dijimos, ¿no? La lucha continúa, el camino sigue, nosotros seguiremos igual, precisos y constantes, cada vez que se nos requiera, tanto en las investigaciones, en las precisiones, nosotros vamos a mantener nuestra exigencia totalmente clara, ¿no? Vuelvo a repetir, hasta que podamos saber a nuestros compañeros, saber realmente lo que pasó y que veamos que realmente la justicia se aplique en las personas que sean responsables, sean quien sean, pertenezcan a la corporación que pertenezcan, hayan tenido el puesto que hayan tenido, nuestras voces van a mantenerse ahí por el simple y sencillo hecho del que nosotros creemos que si hubiese sido diferente, si nosotros hubiésemos sido algunas de las personas que integran la lista de los 43 o de las personas que fallecieron ese día, yo estoy 100% seguro que nuestros compañeros harían lo mismo que nosotros. Con el temor que tengan a cualquiera de las represalias, ellos mantendrían vigente la demanda. Y nosotros así lo Ustedes haremos siguen hasta teniendo, donde toque. ustedes ¿Mande? siguen teniendo temor, tantos años después Claro, siguen teniendo claro. temor. No, y tiene que ser, tiene que ser. El temor no solo a las personas que han salido a la luz su participación, sino a las otras que no, ¿no? Y lo vemos un poco, si alguien se echa un chapuzón en el caso, muchas de las personas o algunas de las personas que han salido en libertad durante este proceso andan en la calle, otras también han terminado siendo asesinadas. Nosotros simplemente no tenemos ninguna otra protección salvo los dichos o las versiones que hemos dado que integran las carpetas de investigación. Cualquiera de nosotros, pues parte de su casa, su lugar de trabajo, y claro que el temor, oye, después de lo que vivimos es normal, hasta termina siendo un trauma el que vas atendiendo día con día. Muchos de nuestros compañeros, pues viven el delirio de persecución, ¿no? Entonces, y luego los primeros 4 años después de los hechos, pues también ahí sucedieron varios sucesos, ¿no? O sea, no es fácil, imagínate tú como estudiante normalista de 20 años, y escuchas en ese entonces procurador de la justicia decir, sí, porque Julano pertenecía a tal grupo criminal. Oye, ¿no? ¿Qué sucede? Años después sucede lo mismo, ¿no? Entonces, hoy en día partimos, es importante atender la recomendación porque ahí hay esas precisiones en correcto, pero también pues vivimos con el temor de cualquier cosa que pueda suceder, ¿no? Por las Profesor, personas que conocemos y las que no sí, conocemos. el profesor David Flores Maldonado, el maestro David Flores Maldonado, le agradezco mucho por la confianza y espero que siempre tome en cuenta este espacio libre como el viento para expresarse, maestro. Estamos al pendiente y ojalá que sea así, como dijo, 12 años después el primer paso, pero que nos lleve a la verdad y a la justicia. Le agradezco, don David. No, la agradecemos a ti, Vicente, por el espacio que nos ha otorgado en diferentes ocasiones, el seguimiento que le das al caso y claro, con gusto, cuando se requiera, aquí estaremos. Un abrazo solidario, maestro. Gracias. Es David Flores Maldonado, egresado de la Normal de Ayotzinapa, sobreviviente de lo ocurrido aquella noche de septiembre hace 12 años, hablando con nosotros sin censura.